En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar. Es un día grande para España y para todos los pueblos, no solamente en América, sino también en África y en Asia, por ejemplo, Filipinas, que recibieron la buena nueva del Evangelio de mano de los misioneros españoles. No es el momento de entrar a hacer un balance sobre la herencia o lo que dejó, lo que hizo España en esos países. Es un momento para darle gracias a Dios por su mensaje, que nos fue transmitido por el apóstol Santiago, según la tradición. Hay un texto de San Pablo donde habla de que está ya planeando su viaje a España, posiblemente desde la ciudad de Roma, pero que en todo caso, sin duda, llegó aquí muy pronto, en los primeros años después de la resurrección de nuestro Señor. Y que de aquí salió, como digo, a toda América, a Asia y a África. Si no hubiera sido por España, sin duda, la historia de la Iglesia, la expansión del catolicismo hoy sería muy diferente. Pero esta fiesta de la Virgen del Pilar, además de ser la patrona de la hispanidad, esta fiesta de la Virgen del Pilar tiene sus orígenes en una aparición mariana. Por supuesto que es una tradición, pero las tradiciones tenemos que respetarlas y mientras no demuestren lo contrario, aceptarlas con todas sus consecuencias como verdaderas. El apóstol Santiago, hermano de San Juan, discípulo predilecto de Jesús, en el monte Tabor estaban los tres, estaba Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, como le llamó Jesús por su carácter impetuoso. Pero alguien muy querido por la Virgen, hermano de San Juan, al cual nuestro Señor le confió el cuidado de María. Santiago escuchó, el primero de todos, la orden del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, por todo el mundo. En aquella época el fin del mundo estaba, aún se llama así, el cabo en Galicia, el finis terrae, el fin de la tierra. Por supuesto que se sabía que existían las Islas Británicas, tanto Inglaterra como Irlanda. De hecho, todavía Inglaterra no había sido conquistada, aunque había habido un intento, fue más tarde cuando fue conquistada definitivamente, menos Escocia, pero era una zona conocida con la cual el imperio hacía negocio continuamente. Pero el fin de la tierra continental estaba en la Hispania romana, y hasta aquí llegó el apóstol Santiago. Un viaje que no fue fácil, no me refiero por el viaje en sí, que supongo que también tendría dificultades, sino por la misión evangelizadora. No encontró acogida, no encontró una actitud positiva por parte de los hispano-romanos hacia esta nueva doctrina que venía desde el Oriente, y posiblemente no encontró tampoco acogida en las propias comunidades judías que sin duda existían ya en las principales ciudades romanas de la península. Se cansó. Aquel hombre de fuego, aquel hombre de trueno, aquel hombre impetuoso, aquel hombre que después, no mucho más tarde, sería el primero de los apóstoles en entregar su vida mediante el martirio, aquel hombre se cansó.
y la tradición dice que ya estaba en la entonces ciudad romana, importante ciudad romana de César Augusta, la ciudad de Zaragoza, de ahí le viene el nombre, dispuesto a coger un barco para, a través del Ebro, llegar hasta la desembocadura del Ebro e ir después hasta Tarragona, Tarraco, importante ciudad romana, para embarcarse y regresar a Israel, a Tierra Santa. Ya estaba cansado, ya no podía más, se rindió. Esto es superior a mis fuerzas, esta gente no es receptiva al mensaje, me voy. Y entonces fue cuando se le aparece la Virgen. Y se le aparece de una manera muy simbólica. Se le aparece en un pilar, en una columna. Subida en esa columna no significa que fuera una columna de 20 metros, ni de 5, una pequeña columna. Y ahí está el símbolo. Y ahí está el mensaje. La columna es un apoyo. Algo sobre lo cual construir y algo sobre lo cual descansar. Ella le muestra con su aparición lo que tiene que hacer, apoyarse en ella, apoyarse en la Virgen. No te rindas. Haz lo que tienes que hacer. Vuelve a empezar. No te rindas, no te rindas. Apóyate en mí. Podía haberse retirado el apóstol, podía haber dicho, ¿cómo me apoyo en ti? ¿Qué significa esto? Esta gente está cerrada al Evangelio. Habrá otros lugares donde se fructifique mejor la palabra de Dios. Y sin embargo se fió de la Virgen, volvió a empezar, habló de ella, y ella abrió las puertas de España. Ella abrió el corazón de aquellos indómitos hispano-romanos y también de lo que quedaba, que era aún mucho, de las tribus que habitaban en la península antes de la llegada de los romanos, de aquellos que habían combatido tenazmente contra el imperio, por ejemplo, los que habían entregado su vida en la batalla de Numancia. La Virgen abrió el corazón de los hispanos. Desde entonces, España es tierra de María. No habría sido posible, no solo desde el momento de Santiago Apóstol, sino después, no habría sido posible la evangelización sin la Virgen. Y me llama mucho la atención que algo muy parecido sucedió en México siglos más tarde. Cuentan los historiadores que cuando los españoles lograron instalarse en la capital del estado mexica, de los aztecas, cuando lograron instalarse allí y empezaron los religiosos franciscanos, los otros religiosos que habían venido de España, empezaron a intentar evangelizar, sus avances fueron muy pequeños. Es verdad que había ya prosélitos, catecúmenos, algún bautizado, entre ellos un nativo, San Juan Diego, pero eran muy pocos. No se abrían a la fe aquellos que se sentían invadidos por una potencia extranjera. En cambio, después del acontecimiento de Guadalupe, todo cambió. Es la Virgen la que toca nuestro corazón. Es la Virgen la que lo mismo que hizo entrar a Jesús en el mundo, hace entrar a Jesús en nuestra alma. Es la Virgen, es la Madre, es la ternura de Dios. La Virgen no es Dios nunca. Los católicos hemos dicho esa herejía. La Virgen es una criatura humana. Pero ¿qué criatura humana? Concebida sin pecado original. Madre del Hijo de Dios. Sierva fiel de Jesucristo, que se mantiene fiel incluso en el momento oscuro, terrible, de su muerte y de su paso por el sepulcro hasta la resurrección.
la Virgen, la que no cometió nunca pecado, aquella que es capaz de ablandar el corazón de los más duros pecadores, aquella que toca unas fibras que quizá incluso ignorábamos que existían en nuestra alma. Es la Virgen en la que tenemos que apoyarnos para hacer y seguir haciendo aquello que Dios quiere que hagamos, porque la aparición del Pilar fue una aparición destinada a fortalecer al apóstol cansado, al apóstol derrotado. No te rindas, sigue, apóyate en mí. Habla de mí, cuéntales que Dios es Padre, pero que tienen una madre. Habla de mí y sigue trabajando. Cuando Nuestra Señora se aparece a San Juan Diego en Guadalupe, ¿qué le dice a aquel hombre que había intentado, asustado, que había intentado evitarla para que no se produjera, para no encontrarse con ella, tal y como ella le había dicho que iba a ocurrir? ¿Qué le dijo? Le dijo, aquí estoy yo que soy tu madre. Apóyate en mí. Es el mismo mensaje. Con otras palabras, se lo dijo seguramente en náhuatl, en su idioma. A Santiago se lo diría en el idioma común, no creo que fuera en el hebreo litúrgico, sino más probablemente en arameo. El mensaje es el mismo, apóyate en mí. Y ese mensaje sigue siendo válido hoy, 2000 años después. ¿Estás cansado? Apóyate en mí. Ella es consuelo de afligidos, auxilio de cristianos, refugio de pecadores. Ella es la puerta del cielo. No hay un sufrimiento que ella no haya conocido, porque ciertamente no padeció la tortura física de su hijo, pero padeció la tortura moral y espiritual de ver la tortura física de su hijo. Padeció la tortura horrible de ver cómo matan a un hijo delante de sus ojos. Por eso, el mensaje del Pilar es y seguirá siendo siempre actual. No te rindas, vuelve a empezar, confía en Dios y confía también en mí. De niño aprendí una oración. Me enseñó cuando estaba en el colegio el sacerdote que me ayudó a dar los pasos hacia la vocación sacerdotal. Era una oración sencilla, la rezaba con frecuencia. Había una estampa de la Inmaculada que llevaba conmigo y de vez en cuando la sacaba del bolsillo y la leía, estaba muy arrugadita, pero la tenía con mucho cariño. Madre, no te merezco, pero te necesito. Acudamos a ella los que estamos cansados y agobiados. No como una competidora de Jesús, claro que acudimos también a Jesús, pero hoy es un día para recordar que ella es nuestro pilar, nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestra esperanza, y que con ella, en ella, tenemos no solo un modelo, sino un puerto seguro en la más dura de las tormentas. Que así sea.